Hola, hola por allí, ¿qué tal se encuentran? El día de hoy vamos a hacer un live de un libro muy recomendado del autor Carl Sagan que se denomina El mundo y sus demonios. Quiero contarles un poco de quién es Carl Sagan o quién fue Carl Sagan, una gran personalidad en el mundo de la ciencia y en el mundo de la educación, también una gran personalidad en el mundo de los medios. Carl Sagan falleció en el año de 1996, si no estoy mal, y creo que estuvo con nosotros hasta, por desgracia, falleció por una neumonía. Él nace, creo que en los años 40, en los años 30. No tuvo una vida ni muy extensa ni muy corta, pero sí dejó una huella muy profunda en todas las personas interesadas en la astronomía, pero especialmente en aquellas personas interesadas en la vida extraterrestre. Y ya les voy a contar por qué. Carl Sagan es o fue un astrónomo, astrobiólogo, exobiólogo. Fue un científico, pero especialmente un divulgador científico. Hay dos cosas. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano? No lo sé. Muchas gracias para los que hacen parte de este en vivo. Les contamos que esta es una cuenta educativa donde trabajamos ortografía y en las noches hablamos de literatura y les ofrecemos unas breves reseñas de algunos libros que a nuestro parecer son muy interesantes y que ustedes deberían de tener en sus bibliotecas. Y hoy le toca el turno a El mundo y sus demonios de Carl Sagan, este que ustedes ven aquí, que es un gran libro de la editorial Planeta, no sé qué otra editorial lo tenga. Como les decía, Carl Sagan es una gran figura, es una figura preclara, preeminente del mundo de la ciencia, de la astrobiología y la exobiología, entendiendo la exobiología como esa rama o esa disciplina muy novedosa que nos ayuda a comprender la vida en otros planetas, teniendo en cuenta las condiciones mediante las cuales se originó la vida en el planeta Tierra. Desde luego, no necesariamente esas condiciones deben de primar para que haya vida en otros planetas. Lo que nos lleva al estudio de un capítulo muy especial de este libro Carl Sagan, El mundo y sus demonios, un capítulo llamado Extraterrestres. Es un capítulo donde Carl Sagan hace unas reflexiones y unas indagaciones de corte histórico y científico y nos trata de demostrar si existen o no existen los extraterrestres. Este sería el cuarto capítulo de este libro. Es un libro que tiene cerca de 500 páginas y es un libro que a la mejor usanza de Carl Sagan explora la relación del ser humano con la ciencia y la relación del ser humano con el cosmos. Es muy necesario aclarar en este instante que Carl Sagan es considerado uno de los mayores divulgadores científicos de nuestro tiempo, lamentablemente ya fallecido. Es sumamente reconocido por ser el fundador y el líder de un programa llamado Cosmos, que ustedes también pueden encontrar en National Geographic, un programa muy famoso. En los años 80 se emitió la serie Cosmos y cuenta con el récord de ser la serie de la televisión pública norteamericana más vista en la historia, con más de 500 millones de espectadores en lo que corrió esta serie. Esta serie realmente hundía sus raíces en el mundo del cosmos, en nuestra relación con el universo, y lo hacía de una manera muy fenomenal, a la usanza de Carl Sagan, porque Carl Sagan, hay que mencionarlo, tenía un carisma enorme, un magnetismo arrollador para explicar ciencia. Carl Sagan no era el típico científico que explicara curiosidades de la ciencia de una manera enredada, compleja, sino que sabía llegarle a la gente, sabía utilizar un lenguaje corriente, un lenguaje normal, para que las personas pudieran entender un poco más del funcionamiento del universo. Estoy completamente seguro que Carl Sagan, como muchos científicos, trajo una gran oleada de entusiastas al mundo de la ciencia que terminaron por estudiar astrofísica. Entonces a Carl Sagan le debemos, entre otras cosas, este libro El mundo y sus demonios, pero también una novela de ficción llamada Contacto, donde es una novela de ficción, no es evidentemente, no tiene fundamentos reales, pero es una novela de ciencia ficción con, digamos que un basamento científico muy fuerte. Sí, Carl Sagan, si ustedes me lo preguntan, era un genio. Y esta novela Contacto, que fue llevada al cine, estelarizada por Jodie Foster y además por Matthew McConaughey, que la pueden encontrar en internet, es una novela que nos cuenta cómo sería nuestro primer encuentro con una civilización extraterrestre. Es una novela que responde muchas preguntas, pero también deja abierta muchas otras.
La película es muy interesante, muy recomendada. Es una película que la producción la estaban produciendo justo cuando Carl Sagan estaba en una fase terminal de su enfermedad y falleció. Entonces, no siendo más, les quiero contar sobre este. Hola Tommy Rus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por preguntar. Hoy les quiero hablar sobre Carl Sagan, un eminente científico, astrobiólogo, un gran divulgador científico que falleció. Respondo aquí a la pregunta de Nate. Tenía neumonía y se le complicó la neumonía derivada de un cáncer, evidentemente. Alguien me corregirá y me dirá que eso no es cierto. Lo que sí es que él falleció en los años 90. Todavía tenía mucho, mucho por darnos. Tendría creo que unos 60 años, no había entrado todavía a los 70 años. Y fue un personaje muy importante, muy, muy importante para el mundo de la ciencia, especialmente para la divulgación científica, para que las personas le tuvieran cariño y se acercaran al mundo de la ciencia, no con esa solemnidad característica de la academia, sino con ese verdadero entusiasmo de los niños que preguntan por qué existen las estrellas, qué es esa luna y qué es ese sol y para qué sirven el planeta. ¿Qué importes dio al mundo de la ciencia? Así lo más recordado. Bueno, Carl Sagan, hay un asteroide él descubrió un asteroide si no estoy mal. Él, él participó en el envío de una sonda, creo que es una sonda Pioneer, si mal no recuerdo, buscando vida extraterrestre, donde va el famoso disco dorado. Esa sonda ya superó nuestro sistema solar hace mucho tiempo y allí van unas coordenadas por si en algún momento hay una civilización extraterrestre, sepa que nosotros estamos acá. Muchas personas en su momento alegaron y dijeron que cómo iban a hacer eso, que era prácticamente decir a los extraterrestres dónde estábamos. Pero es un mensaje de cordialidad, de respeto y de paz si lo llega a recibir otra civilización. También trabajó en el proyecto SETI durante muchos años, un proyecto que pues lo que hacía era básicamente buscar vida extraterrestre inteligente, porque esto hay que mencionarlo, Carl Sagan sí creía en la vida extraterrestre, pero creía que no estábamos en condiciones, o esa vida extraterrestre no estaba en condiciones de hacer contacto con los seres humanos por la distancia que existe entre una galaxia y otra. Que ese es un tema que ha ocupado las mentes de grandes pensadores astrofísicos. Casi todos coinciden en algo, es que efectivamente sí existen los extraterrestres, pero no hemos tenido contacto con ellos. No hemos tenido contactos con ellos porque nos encontramos extraterrestres tendrían que, según Carl Sagan y muchos científicos astrofísicos, haber superado lo que se puede denominar la infancia nuclear, es decir, no destruirse por el poder nuclear. Lo más seguro es que si hay civilizaciones extraterrestres inteligentes, tan avanzadas como la nuestra o más avanzadas, lo más seguro es que ya descubrieron el poder del átomo. Sí, recordemos que las leyes universales de la física se aplican aquí y se aplican en cualquier lado, a no ser que sea otra dimensión. Pero bueno, continuemos con. Quiero hacer esta lectura y mientras vamos leyendo, como es habitual en este espacio, vamos reflexionando sobre la lectura. Este es el capítulo 4 del mundo y sus demonios, se llama Extraterrestres. Pero antes de ello, quiero hablarles un poco qué es el mundo y sus demonios, qué es este libro de más de 500 páginas, porque es un libro que yo recomiendo muchísimo. Sí, es un libro que efectivamente va a hablar sobre vida extraterrestre, es un libro que va a hablar sobre personas que usan la vida extraterrestre o la percepción extrasensorial o un montón de tópicos para engañar a los demás. Porque este mundo, el mundo y sus demonios, lo que prepondera es la ciencia como esa herramienta para traer luz donde hay oscuridad. Oscuridad que es una oscuridad que impera gracias a la ignorancia, gracias a la superstición. Esto es un libro evidentemente científico, no esperen otra cosa. No esperen un libro tipo alienígenas ancestrales diciendo que hay pruebas irrefutables de vida extraterrestre y que han habido autopsias. No esperen eso cuando lo lean. Pero es un libro que nos abre el entendimiento y nos permite entender el universo es mucho más apasionante que los secretos y los misterios que pueden
estar debajo de las pirámides de Giza o los secretos y los misterios que nos pueden ofrecer la criptozoología en torno a criaturas como el monstruo del lago Ness, Pie Grande, el chupacabras. Es decir, el mundo de la ciencia es realmente apasionante, realmente apasionante. Vamos entonces a la lectura de este capítulo. Este caso de Micromega es una historia filosófica de Voltaire de 1752 y nos dice: sinceramente, lo que me hace pensar que no hay habitantes en esta esfera, es decir, en el planeta Tierra, es que me parece que ningún ser sensato estaría dispuesto a vivir aquí. Bueno, dijo Micromegas, quizá los seres que la habitan no tienen sentido común. Es una reflexión muy interesante sobre lo que nosotros consideramos, lo que consideraría otra civilización sobre el planeta Tierra. Ninguna persona sensata estaría dispuesta a vivir en el planeta Tierra. Aldous Huxley, un escritor de ciencia ficción, alguna vez dijo que, dadas las condiciones de cómo vivimos en el planeta Tierra perfectamente se puede entender como el infierno de otros mundos. Bueno, este capítulo arranca con un caso hipotético, de abducción. ¿Sí? Recuerda que la abducción extraterrestre es una especie de secuestro, personas que son secuestradas por extraterrestres para, no sé, para hacerles experimentos truculentos sexuales, que ese es generalmente el leitmotiv, el patrón que hay en los relatos de abducidos. De hecho, Carl Sagan, como científico, era bastante escéptico con el tema de las abducciones y él decía que si pasábamos los relatos de las abducciones por las cribas del método científico, íbamos a encontrar que había datos inconsistentes y que además había patrones que tenían más que todo que ver con terrores nocturnos, con la imaginación y con los patrones que vemos en las películas de terror y en las películas de ciencia ficción de extraterrestres. Casi como una autosugestión. Y evidentemente las abducciones, tal como tienen lugar las abducciones, según Carl Sagan y según pues muchos científicos escépticos, tienen una fuerte relación con lo que llamamos la parálisis del sueño. Más adelante lo vamos a ver. Estoy seguro que casi todas las personas que en estos momentos han visto este live o que luego lo van a ver en diferido, pueden dar fe que han padecido de ese fenómeno llamado parálisis del sueño, que es bastante aterrador, pero que tiene una explicación científica bastante razonable. Evidentemente, el ser humano siempre es más proclive a las explicaciones mágicas y religiosas y pseudocientíficas que terminan por ser más espectaculares y más románticas que las explicaciones estrictamente científicas. Por citar un ejemplo, hace milenios, cuando no éramos una sociedad industrial, éramos sociedades agrarias primitivas, incluso sociedades nómadas, entonces mientras se abducen van a sentir una parálisis del sueño. Exacto, ahora hablamos sobre ese tema. Muchos abducidos han padecido la abducción tras un microsueño o mientras estaban dormidos. Entonces hay una correlación entre los sueños, la parálisis del sueño, la duerme vela, perdón, y las abducciones por extraterrestres, por lo que no es como categóricamente razonable. Si en ese momento yo estoy hablando con ustedes, en ese momento y esto está siendo grabado, yo desaparezco de aquí y ustedes ven que yo desaparezco, que yo me desintegro molecularmente, pues esa es una prueba fehaciente de que fui abducido. Pero el resto de las abducciones no tienen material objetivo, según este libro, como para dar fe de que efectivamente existen. Hay más sombra de duda que de certeza. Pero bueno, volviendo al tema del ejemplo de por qué el ser humano tiene dos luchas dentro de su cerebro. ¿Sí? Está el mitos y el logos. El mitos que lo explica, que explica casi todo a través de la magia, de las divinidades. Y esas divinidades luego han sido reemplazadas, hay una sustitución simbólica de las divinidades, pues por los extraterrestres, que no son, si tú te pones a pensar en las cualidades de los dioses antiguos, son cualidades que pues están fuertemente y están estrechamente relacionadas con lo que nosotros hoy consideraríamos extraterrestre. Entonces, el ser humano está entre esa lucha, el mitos y el logos. Por un lado, tenemos un pensamiento primitivo todavía mágico, que nos encanta ese pensamiento primitivo y mágico y que de hecho es muy necesario. Y luego está el pensamiento lógico, que hace parte del logos.
Y en esa lucha entre el mitos y el logos, pues hay muchas personas que se decantan por el mitos, se decantan por los componentes mágicos a la hora de abordar explicaciones a eventos que aparentemente son sobrenaturales, pero que perfectamente pueden tener una explicación científica. No quiere decir que la ciencia lo pueda explicar todo. Sin embargo, como les decía, hace milenios, cosas que hoy en día son explicadas de una manera sencilla, incluso que un niño de tercero, de cuarto primaria sabe qué es, pues para los grandes pensadores y los grandes no científicos de entonces, sino líderes religiosos y líderes civiles de entonces, pues consideraban que era algo mágico. Si escuchaban un trueno en la atmósfera y luego veían, no, primero, ¿qué es lo primero? Primero se ve el relámpago y luego se escucha el trueno, porque la velocidad de la luz es superior a la del sonido. Eh, Era difícil saber que era un fenómeno físico y atmosférico en ese entonces, porque no se contaba con la tecnología ni se contaba con el estudio para dilucidar ese misterio de entonces. Entonces era más fácil construir todo un corpus mitológico y decir es que los dioses están molestos, o incluso, como decían nuestras abuelas, San Pedro está trasteándose, o que San Pedro se tiró un pedo, cosas como esas. Ahora, los sismos o seísmos en su momento eran considerados desbalances de las fuerzas tónicas que se encontraban molestas. ¿Cómo así que las fuerzas tónicas? O sea, los dioses relacionados con lo terrestre, con el inframundo. Si no estoy mal, en la antigua Grecia, si no estoy mal, alguien me podría corregir luego, se consideraba que en el volcán Etna estaba encerrado un monstruo que se enfrentó al dios Zeus, estamos hablando ya de mitología griega, y ese tipo se llamaba, venga, no lo recuerdo, pero entonces partimos desde lo mitológico. Y la mitología hacía eso, ofrecía explicaciones sobrenaturales a eventos naturales que hoy explicamos de la manera más simple y sencilla a través de la ciencia. Entonces, mientras me aducen, bueno, esto ya lo había leído. Eh, Continuamos entonces. ¿Qué sucede entonces con las abducciones? Y es lo que vamos a ver a continuación, que como todavía prima y como todavía incluso prevalece mucho el pensamiento mitológico, mítico y mágico, buscamos la explicación que sea más esotérica, más mágica, más espectacular, a considerar que es que tuvimos una parálisis del sueño o que realmente fue una mala pasada del plano onírico, o sea, de los sueños. Bueno, entonces vamos a leer este caso hipotético que nos propone Carl Sagan sobre una abducción extraterrestre. Y Carl Sagan va a analizar esta abducción extraterrestre y es muy interesante, es muy interesante. Bueno, fuera todavía está oscuro. Estás tendido en la cama, totalmente despierto. Descubres que estás completamente paralizado. Notas que hay alguien en la habitación. Intentas gritar. No puedes. A los pies de la cama hay varios seres grises y pequeños, de apenas 1 metro de alto. Tienen la cabeza en forma de pera, calva y grande para su cuerpo. Tienen unos ojos enormes, las caras inexpresivas e idénticas. Llevan túnicas y botas. Confías en que se trate de un simple sueño, pero la impresión que tienes es que está ocurriendo realmente. Te levantan y, misteriosamente, ellos y tú atraviesan la pared de tu cuarto. Flotas en el aire. Subes muy alto hacia una nave espacial metálica en forma de platillo. Una vez dentro, te llevan a una sala de revisión médica. Un ser más grande pero similar, evidentemente una especie de médico, se encarga de ti. Lo que sigue es todavía más aterrador. Te exploran el cuerpo, con instrumentos y máquinas, especialmente las partes sexuales. Si eres un hombre, puede que te saquen muestras de esperma. Si eres mujer, pueden extraerte óvulos o fetos, o peor aún, implantarte semen. Te pueden obligar a mantener relaciones sexuales. Después te pueden llevar a una habitación diferente donde unos bebés o fetos híbridos, en parte humanos y en parte como esas criaturas, te devuelven la mirada. Puede ser que te amonesten por la mala conducta humana, especialmente por la expoliación del medio ambiente o por permitir la pandemia del SIDA. Se te ofrecen cuadros de devastación futura. Finalmente, esos emisarios grises y melancólicos te conducen fuera de la nave espacial y atraviesan la pared
para depositarte otra vez en tu cama. Cuando recuperas la capacidad de moverte y hablar, ya no están. Puede ser que no recuerdes el incidente de inmediato. Quizás simplemente echas en falta un periodo de tiempo inexplicablemente perdido y te van a los sesos pensando en él. Como todo eso parece tan raro, te preocupa tu salud mental. Naturalmente, no sientes ninguna inclinación a hablar de ello. Por otro lado, la experiencia es tan perturbadora que es difícil mantenerla callada. Todo sale a la luz cuando oyes que a otras personas les pasó, que son relatos similares. Son cosas que se ven en la televisión. O de repente vas donde un terapeuta simpático y te hipnotiza. O incluso cuando ves una fotografía de un extraterrestre en uno de los muchos libros, revistas populares o documentales especiales de televisión sobre los ovnis. Vaya, yo lo vi. Hay gente que dice poder recordar experiencias así desde la más tierna infancia. Piensan que sus propios hijos están siendo abducidos por extraterrestres. Ocurre por familias, por generaciones enteras. ¿Ataque de pánico? Es un programa eugenésico, dicen, para mejorar la raza humana. Quizá los extraterrestres han hecho eso siempre. Quizá, dicen algunos, ese es el origen de los seres humanos. Listo, hasta aquí llega el caso hipotético. Ese caso hipotético se puede contar por miles en el planeta. ¿Sí? Según el texto, estamos llegando al caso hipotético. Y ahora el científico nos va a explicar. No. Según el texto no está diciendo que somos un experimento. O sea, es un caso hipotético donde muchas personas consideran que la abducción hace parte de un plan eugenésico, es decir, para mejorar las cualidades de la raza humana en ese mismo entendido, posiblemente nosotros seamos fruto de experimentos extraterrestres. Ahora, desde el punto de vista de la exobiología, que es una rama muy respetada, y esto es bastante probable, sí hay una posibilidad muy grande que la vida haya llegado al planeta Tierra mediante un asteroide. Y en ese entendido, en la medida en que llegaron bacterias de un asteroide al planeta Tierra en su momento, eso técnicamente nos diría que la vida en el planeta Tierra pues es una vida extraterrestre. Es que cuando hablamos de extraterrestre es un término del latín, ¿sí? Extra que viene de fuera y tierra que viene fuera de la Tierra. Cuando hablamos de extraterrestre no estamos hablando estrictamente de seres grises y pequeños como lo dice la descripción del libro, con cabeza con forma de pera y ojos grandotes. Cuando hablamos de extraterrestre estamos hablando de todo lo que no es parte del planeta Tierra. Por lo tanto, una roca de Saturno es una roca extraterrestre. Un cometa que está atravesando nuestro sistema solar, pues es un cuerpo extraterrestre. Hola, ¿qué tal, Zeus? Mucho gusto. Saludos estamos en la ciudad de Pereira. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por unirte a este pequeño live. Entonces, volviendo al tema de los extraterrestres, creo que el problema semántico con la palabra extraterrestre es que todo lo metemos en el mismo saco y consideramos que lo que es extraterrestre es sencillamente estamos hablando de un tema de extraterrestres y las explicaciones científicas a ciertos fenómenos extraterrestres, estimado Zeus. Entonces, generalizamos mucho con este asunto de los extraterrestres. El caso hipotético que nos está proponiendo Carl Sagan, que propone en su libro El mundo y sus demonios, es un caso muy interesante pues porque es el relato que obedece a unos patrones que se viene contando desde hace muchos años en las sesiones de terapeutas y personas que están convencidas que han sido secuestradas por extraterrestres. El problema es que no hay evidencia científica. O sea, estas personas no tienen evidencia científica. Y no hay evidencia científica sustantiva. Yo cada vez que veo alienígenas ancestrales, a mí me gusta mucho el programa de alienígenas ancestrales. Me parece muy interesante, aprendo historia, pero siempre veo que escora hacia la pseudociencia. Nunca ofrece evidencias científicas determinantes. Me parece muy curioso porque
nos han venido diciendo los ufólogos y las personas que creen en esto, que sí, que existen ligas de extraterrestres que pues cuidan el planeta y que nos cuidan de otros extraterrestres, y que hay una conspiración de los gobiernos para que nosotros no nos enteremos. Hoy en día cualquier persona en el planeta Tierra hace cualquier cosa y tras la trazabilidad digital nos enteramos de lo que hace la otra persona. Entonces no entendemos con la cantidad de dispositivos tecnológicos que tenemos porque nunca ha quedado registrado en un video y de manera fidedigna la forma de un extraterrestre o una gran nave espacial. Aunque claro, hay unos documentos desclasificados de la NASA que generaron alarma y preocupación hace unos años, porque sí es cierto que las fuerzas aéreas de muchos países han tenido encuentros con ovnis, que ya no se les dice ovnis, tienen otro acrónimo. Lo interesante de los ovnis es que son objetos voladores no identificados, que eso es lo que significa el acrónimo, que ya se volvió una palabra regular en castellano. Es UFO o UFO en inglés, y siempre que pensamos en ovnis pensamos en naves tripuladas por extraterrestres, y eso no es del todo cierto. Un ovni es simplemente un objeto volador no identificado, no un objeto tripulado no identificado, porque ni siquiera tenemos forma de saber si es tripulado o no. Hola, vaya, si supuestamente en el Área 51 hay extraterrestres trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Sí, dicen ese montón de cosas. ¿Y por qué razón los extraterrestres trabajarían para un gobierno? ¿Y para quién trabajan? ¿Para Trump? ¿Para Bush? ¿Para quién trabajaron? Más bien trabajaríamos nosotros para ellos. Ahora, el asunto con los ovnis, yo sí creo que existen los ovnis, claro que sí. Ahora, estos documentos que han sido desclasificados y que muestran unas naves que la Fuerza Aérea, que vuelan, que tienen unas trayectorias de vuelo que no son trayectorias naturales, demuestran algo que yo siempre he sospechado y lo han sospechado mucho los científicos. Es que yo sí, si ustedes me lo preguntan, yo sí estoy totalmente... Siempre he tenido un problema. ¿A qué saben las bolas arrugadas? Las pelotas, no sé a qué sepa. Siempre yo he considerado que hay vida extraterrestre, pero no es una vida extraterrestre lo suficientemente avanzada e inteligente para hacer contacto en estos momentos con el planeta Tierra por la posición en la que se encuentra el planeta Tierra en relación con las galaxias más cercanas. Esto no es de mi cosecha, es decir, esto lo han estudiado los científicos. A no ser que ellos puedan realizar viajes como un puente Einstein-Rosen o un agujero de gusano, que es perfectamente plausible según la teoría, y quizás tengan la tecnología para hacerlo. Y mientras no lo puedan hacer, pues entonces lo que hacen, que fue lo que se estudió hace muy poco, que se dijo, esto lo publicaron creo que un documento del Pentágono, publicó un documento avalado por un científico, que existe la posibilidad de que haya naves nodrizas que visitan el sistema solar, pero esas naves nodrizas están tripuladas por inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Y esto es muy importante. Porque si nosotros consideramos, recordé el caso de Sergei Ponomarenko, no conozco a Sergei Ponomarenko, muchas gracias a Zulada por estar por acá. Entonces, si, si la vida extraterrestre inteligente fuera considerada en términos de de vida humana inteligente, como nosotros somos organismos basados en carbono, somos finitos, envejecemos y morimos sencillamente por lo que se va a llamar la degradación celular, tan sencillo como eso, pues los extraterrestres también desde lo orgánico no tendrían suficiente longevidad para realizar esos viajes tan extensos, a no ser que, como lo dice la ciencia ficción, estuvieran metidos en cámaras criogénicas. Entonces, por lo tanto, deben echar mano de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Hoy en día ya usamos muchos mecanismos artificiales para no desgastarnos físicamente y para realizar un viaje de este tipo, que son viajes interestelares. O sea, una cosa es un viaje interplanetario otra cosa es un viaje interestelar. Recuerden la película Interestelar de Christopher Nolan, es una maravilla. Pues se necesita mucha vida. Y como yo no tengo la vida, pues entonces yo lo que hago es realizar proyectos generacionales. Los proyectos generacionales es como las dinastías egipcias que construyeron las pirámides. Los faraones que estuvieron en vida no disfrutaron las pirámides porque eran proyectos generacionales, pero sus generaciones sí la disfrutaron. Por lo tanto, vida inteligente intergaláctica sí podría estar cerca nuestra, pero no del tipo orgánico, sino como sondas exploratorias. Yo estoy aquí especulando y echando mano
de pensamientos de científicos muy serios. O sea, estamos en un momento donde nos hemos enterado que en el universo hay más de 300 mil millones de galaxias. Una galaxia pequeña tiene 5 mil millones de estrellas, sin contar los sistemas planetarios, perdón, que orbitan esas estrellas. Entonces, la posibilidad es infinita. Es infinita. A ver, voy a leer por acá. Dice, recordé el caso de Sergei Ponomarenko. A su lado no me dijo quién es Sergei Ponomarenko, me disculpen la ignorancia. Por aquí dicen que supuestamente en la Luna encontraron ruinas de otra civilización y por eso colocaron bombas nucleares, perdón, y por eso no lo vimos. Que eso lo mantenían en secreto cuando el Apolo pisó la Luna. Pues la verdad no hay evidencia científica de eso. Yo como profesor me apoyo mucho en los datos científicos, ¿sí? Mucha gente dice, pero es que la ciencia puede ser falseada. Sí, la ciencia puede ser falseada. Pero la ciencia cuenta con algo muy bonito que es el método científico. Y el método científico se apoya en algo que son las opiniones intersubjetivas, no las opiniones subjetivas. Y en las opiniones intersubjetivas pues tenemos una comunidad de personas que son voces de autoridad que se deben al rigor del método científico y por tanto las posibilidades de que siempre estén mintiendo son mínimas. Hay algo que es muy interesante de la ciencia y es que la ciencia no es un sistema cerrado. O sea, la ciencia nunca te va a decir a ti, es así y punto. Porque durante muchos siglos creímos en las leyes de gravitación de Isaac Newton, y Isaac Newton era un rockstar para la ciencia, pero luego cuando llega Albert Einstein, entonces lo sentimos Isaac Newton, pero Albert Einstein es el que tiene razón en estos momentos. Nadie se rasgó las vestiduras porque la ciencia no actúa como una religión. Es decir, la ciencia no es tan dogmática. La ciencia tiene un sistema de apertura donde las situaciones están sometidas a prueba constantemente y cuando, digamos, una ley universal, y eso es algo muy importante, las leyes de la naturaleza, las leyes de la física no se las inventa la ciencia. La ciencia lo único que hace es una descripción de hechos que están relacionados con la naturaleza. El sol sale por el oriente no porque la ciencia le dio la gana pensar que sale por el oriente y se esconde en occidente. El Sol es una estrella, es una masa de gases, no porque a la ciencia le dé la gana que es una masa de gases, no, porque es que es, es un hecho. La ciencia no se inventa hechos, simplemente describe esos hechos y busca formular leyes para explicar esos hechos, pero solo para explicarlos. No por explicarlos significa que el eje de la Tierra va a rotar en otro sentido porque a la ciencia le dio la gana. Pero quiero que volvamos a la lectura, porque nos fuimos siempre muy lejos, nos fuimos por las ramas. Listo. Según se revelan repetidas encuestas a lo largo de los años, la mayoría de los americanos creen que nos visitan seres extraterrestres en ovnis. En una encuesta Roper de 1992, especialmente encargada por los que aceptan la historia de la abducción extraterrestre a pies juntillas, el 18% de casi 6.000 adultos americanos dijeron que a veces se despertaban paralizados, conscientes de la presencia de uno o más seres extraños en su habitación. Un 13% declara extraños episodios de tiempo perdidos, lo que se llama detención del tiempo. Y el 10% declara haber volado por el aire sin asistencia mecánica. Solo con esos resultados, los promotores de la encuesta concluyen que el 2% de los americanos han sido abducidos, muchos de ellos repetidas veces por seres de otros mundos. La cuestión de si los encuestados habían sido secuestrados realmente por extraterrestres no se planteó nunca. Es muy interesante porque pues, es una encuesta que hicieron en el 92, donde se le preguntaban a los estadounidenses, ellos se llaman americanos, pues todos somos americanos, se le preguntaba a los estadounidenses si ellos habían sido abducidos por extraterrestres y todos dijeron que sí. Cuando ellos dicen, todos dijeron no, un porcentaje dijo que sí. Lo que me genera curiosidad es que la encuesta no plantea si es cierto o no es cierto. Entonces solo con ese material entonces dice entonces sí hay abducciones extraterrestres. Algo muy curioso. Ahora, si creyésemos en la conclusión alcanzada por los que financiaron e interpretaron los resultados de esta encuesta, y si los extraterrestres no son parciales con los americanos, el número de abducidos en todo el planeta sería superior a 100 millones de personas. Eso es cierto, o sea, si se establece un ejercicio aritmético,
sobre la relación del porcentaje de Estados Unidos y se hace un promedio con el resto de países del mundo, entonces eso querría decir que 100 millones de personas en el planeta han sido secuestradas por extraterrestres, porque no hay razón para pensar que los extraterrestres tienen una prelación o tienen una especie de favoritismo con Estados Unidos, que es lo que nos ha hecho ver Hollywood. Hollywood siempre nos ha mostrado que, que las invasiones extraterrestres llegan a Estados Unidos, que todo lo que pasa espectacular en el planeta siempre ocurre en Estados Unidos. Pues eso es un Hollywood-centrismo. Eso es una forma de decir Estados Unidos es el ombligo del mundo y el resto son las nalgas. En fin. Ahora, es muy interesante que si eso significaría que una de esas abducciones ha ocurrido pocos segundos durante las últimas décadas. Y es sorprendente que los vecinos no lo hayan notado. ¿Qué ocurre aquí? Cuando uno habla con los que se autodescriben como abducidos, la mayoría parecen muy sinceros, aunque sometidos a fuertes emociones. Algunos psiquiatras que los han examinado dicen que no encuentran más pruebas de psicopatología en ellos que en el resto de la gente. O sea, no están locos. ¿Por qué una persona declararía haber sido abducida por criaturas extraterrestres si no fue así? ¿Podrían equivocarse todas esas personas o mentir? ¿Alucinar la misma historia? ¿O es arrogante y despreciable por parte nuestra cuestionar a estas personas y cuestionar su sentido común? Por otro lado, ¿sería posible que hubiera realmente una invasión extraterrestre masiva? ¿Sería posible que se realizaran procedimientos médicos repugnantes sobre millones de hombres, mujeres y niños inocentes y que se utilizara a los humanos como reproductores durante muchas décadas y que además todo eso no fuera conocido en general y comentado por medios de comunicación, médicos y científicos responsables y por los gobiernos que han jurado proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos? O, como han sugerido muchos, hay una conspiración del gobierno para mantener a los ciudadanos alejados de la verdad. Esa es la favorita. Esa es la favorita. Siempre que se habla del tema de extraterrestres, sale la vieja confiable. Y hay una conspiración. Y esa conspiración es una conspiración de los gobiernos aliados con los extraterrestres y, como diría Milhouse de los Simpsons, con los vampiros invertidos para que los niños no salgan de sus casas. No, pero en serio, siempre es el mismo cuento. Es una conspiración, es una conspiración. Cada vez que no logremos explicar algo, recuerden, conspiración. O golpe blando, como está de moda en Colombia, golpe blando. Bien, porque esto es muy importante. Esta parte de este capítulo me parece muy importante porque aquí ya el científico empieza de manera objetiva, no de manera subjetiva, a explicar por qué razón él considera que los relatos de abducciones son inconsistentes y no son relatos que uno pueda decir, venga, no, aquí hay algo más. Esto no tiene que ver con extraterrestres, eso tiene que ver con sugestión, esto tiene que ver con parálisis del sueño, esto tiene que ver con una construcción cultural, incluso un pelín paranoide. Esto en palabras de Carl Sagan. Y esto es lo que plantea Carl Sagan. ¿Por qué unos seres tan avanzados en física e ingeniería, y claro que sí, que cruzan grandes distancias interestelares y atraviesan paredes como fantasmas, son tan atrasados en lo que respecta a la biología? Esa es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Por qué razón, si yo hago viajes interestelares, si yo vengo desde Alfa Centauri, que es, digamos, que el sistema solar que está a 5 años luz o 3 años luz del planeta Tierra, ¿por qué razón me voy a tomar el trabajo de ir, por ejemplo, donde Azulada, que nos está acompañando, y realizar experimentos sexuales con la pobre Azulada para poder crear un híbrido de extraterrestre y humano? ¿Por qué? Si el ser humano que no ha logrado realizar viajes interestelares ya ha descifrado el genoma humano y puede clonar, entonces ¿por qué esta gente sí se toma ese trabajo? Eso es muy interesante y es una pregunta que vale muchísimo la pena hacerse. Es una pregunta para hacerla a alienígenas ancestrales. Bien, ahora, ¿por qué? Recuerden que estas son preguntas que plantea el científico. ¿Por qué? Si los extraterrestres, como dicen que es una conspiración,
y están tratando de llevar su plan en secreto, ¿por qué no eliminan perfectamente los recuerdos de las abducciones? Como en Hombres de Negro, que tienen un, ¿cómo se llama eso? Desneuralizador. Se me olvidó el nombre de ese artilugio de Hombres de Negro que les borra la memoria. Exacto. Si ellos pueden hacer eso, pues listo. Entonces yo elimino la memoria de la persona. Incluso, si no estoy mal, los seres humanos con nuestra precaria tecnología y medicina tienen fármacos para que la gente se le cree lo que llama una laguna. Pero entonces los extraterrestres quieren mantener todo en secreto, pero la gente lo recuerda. Y es curioso porque en lenguaje corriente y humano, cuando un ser humano sabe algo de un gobierno, pues el gobierno lo desaparece, pero esas personas no, están por ahí contando el cuento. Entonces es chistoso, no tiene sentido. Ahora, ojo a esto, ¿por qué los instrumentos de examen son macroscópicos y recuerdan tanto lo que podemos encontrar en el ambulatorio del barrio? Ajá, esa me gusta mucho. Esa pregunta me gusta mucho. Y esa pregunta me la hago siempre que veo una película de ciencia ficción. Por ejemplo, cuando yo veo una película de ciencia ficción, que yo veo, por ejemplo, civilizaciones, yo por ejemplo veo Avatar. Yo veo que en Avatar los humanos llegan a Pandora, que es esta luna de, no recuerdo de qué planeta es, y ellos combaten contra los Na'vi, y las armas de las personas humanas me recuerdan mucho a las armas que tenemos hoy en día. Lanzan misiles, utilizan proyectiles, metrallas. Yo digo, o sea, realizan viajes interestelares y todavía usamos pólvora. O realizamos abducciones extraterrestres, pero tenemos todavía jeringas hipodérmicas. Entonces, a eso se refiere con instrumentos quirúrgicos macroscópicos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, de verdad. Nosotros incluso hoy en día, los seres humanos tenemos nanotecnologías. Usamos láseres. Este, hacemos laparoscopias, es que se llama. O sea, tenemos una tecnología que parece que es más avanzada que los extraterrestres de estos encuentros. Continuamos. Y ahora, ¿por qué los extraterrestres se toman la molestia de los encuentros sexuales? ¿Por qué estas personas son abducidas una y otra vez? O sea, no bastaría con robar unos cuantos óvulos y esperma, se lee el código genético y ya está, y se fabrican tantas copias como se quiera, con las variaciones genéticas que se quiera. Hasta nosotros, los humanos, que todavía no podemos cruzar rápidamente el espacio interestelar ni atravesar las paredes, podemos clonar células. ¿Cómo podríamos ser resultados los humanos de un programa de cría extraterrestre cuando compartimos el 99.6% de genes activos con los chimpancés? Lo cual indicaría que los chimpancés también han sido abducidos y sometidos a vejámenes sexuales. Qué difícil para los... No sé qué opinará mi kimono sobre eso. Nuestra relación con los chimpancés es más estrecha que la que hay entre ratas y ratones. La preocupación por la reproducción en estos relatos alza una bandera de advertencia, especialmente teniendo en cuenta el inestable equilibrio entre el impulso sexual y la represión social que ha caracterizado siempre a la condición humana. Y el hecho de que vivimos en una época repleta de espantosos relatos, verdaderos y falsos, de abuso sexual de niños. Esta parte es preocupante porque Carl Sagan afirma que puede existir una correlación entre los abusos sexuales y las personas que dicen que han sido abducidas. Bueno, es un acerto bastante serio. Vean. Bien, a diferencia de muchos medios de comunicación, los encuestadores de Roper, recuerden que Roper es la encuestadora que les preguntó a los norteamericanos si habían sido abducidos por extraterrestres, y los que escribieron el informe oficial no le preguntaron nunca a los encuestados si habían sido abducidos por extraterrestres. Le preguntaron era si creían, no si de verdad. O sea, y lo dedujeron. Lo dedujeron los que alguna vez se han despertado con presencias extrañas alrededor. Perdón. Los que alguna vez se han despertado con presencias extrañas alrededor, que alguna vez inexplicablemente creían volar por el aire, etcétera, etcétera, han sido abducidos. Los encuestadores ni siquiera comprobaron si notar presencias, volar, etcétera,
forma parte de un mismo incidente o de otro distinto. Su conclusión es que millones de americanos han sido abducidos. Y esa conclusión es espuria, basada en un planteamiento poco acertado del experimento. Es un experimento que a toda luz realmente no obedece al método científico, no tiene el rigor científico. Con todo, eso me recuerda mucho a Karl Popper. Si yo estoy en un estanque, yo nunca he visto un pato me dicen vaya a ese estanque y le da comida a los patos. Yo nunca he visto un pato. Entonces de repente acuatiza un pato en el estanque y el pato es negro. Según esa experiencia, yo no puedo presuponer que entonces todos los patos del planeta son negros, son patos negros. No, porque no tengo mi evidencia empírica en esos momentos, yo no es lo suficientemente sólida como para hacer una generalización de ese tipo. Y esta encuesta, y como muchas encuestas, realizan ese tipo de generalizaciones. Aunque hay unas encuestas mucho más serias que otras, porque esta encuesta, según nos cuenta el autor, es una encuesta realmente mal diseñada. Con todo, al menos cientos de personas, quizá miles, que afirman haber sido secuestradas por extraterrestres, han ido a terapeutas. Y estos terapeutas son simpatizantes de grupos de apoyo de abducidos. O sea, quiere decir que allí lo que se crea es el famoso y denominado sesgo de confirmación. Que las personas buscan apoyo en personas que también creen que les ha pasado. Y lo que hacen es que caen en un bucle, caen en un círculo vicioso de considerar que ellos tienen la razón. El sesgo de confirmación sucede también muy a menudo. El sesgo, hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por allí está el profe Hernán. Y qué bueno que vino el profe Hernán porque en este pequeño live de ciencia voy a hablar sobre algo que tiene mucho que ver con la política y es el sesgo de confirmación. Cuando una persona, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, solamente ve cosas de izquierda, entonces todo el día le van a llegar cosas de izquierda hablando mal de los partidos de derecha o de los dirigentes de derecha. Y por lo tanto, se acuesta a su cama muy tranquilo creyendo que efectivamente el mundo está muy jodido por la derecha. Y lo mismo le pasa a los de la derecha, porque los de la derecha solamente consumen a los de la derecha y se crea un sesgo de confirmación, una especie de bucle infinito. Bueno, la palabra bucle infinito ya es una redundancia. Y eso es lo que le pasa a las personas que por desgracia han sido abducidas por extraterrestres. Dicen los médicos no me comprenden, no me entienden, entonces yo voy donde terapeutas que sí me comprenden y me entienden, porque estos terapeutas también o fueron abducidos o le brindan apoyo a personas en esa condición. Bien, continuamos. Ahora, hay un montón de personas con problemas similares, pero son temerosas del ridículo o del estigma de enfermedad mental y se han abstenido de hablar o de pedir ayuda. Se dice también que algunas personas abducidas se resisten a hablar por temor a la hostilidad y rechazo de los escépticos de línea dura. Y abre paréntesis, o sea, tienen miedo de hablar, pero hay otros que están encantados de hablar en programas de radio y de televisión sobre lo que les pasa. Bien, se supone que su desconfianza incluye también a las audiencias que ya creen en abducciones extraterrestres. Pero quizá haya otra razón. Y esta pregunta la plantea el científico. Podría ser que los propios sujetos no estuvieran seguros, al menos al principio, al menos antes de contar la historia repetidas veces, de si lo que recuerdan es un acontecimiento externo o un estado mental. Bien. Y creo que vamos a dejar el tema aquí, pero lo vamos a continuar para después, porque este libro es fabuloso, pero es un libro bastante largo que requiere muchísima de nuestra atención y muchísima reflexión. En conclusión, Carl Sagan, un gran escéptico, pero un gran divulgador científico, nos brinda unos abrebocas o unas pautas para reconocer camelos falacias, para reconocer las argucias de algunos y de que incluso se sienten en el poder de la verdad porque están autosugestionados o autoengañados. En esos momentos que asistimos a la sociedad de la famosa autopercepción, una persona perfectamente puede decir yo me autopercibo como un abducido. Y poner en tela de juicio que ha sido una persona abducida es una forma de discriminación.
Pero cuando se escribió este libro en los años 90, Carl Sagan no tenía ese problema y podría salir directamente en televisión pública a decir, no hay evidencias científicas para eso. En esos momentos a las personas no les basta que haya o no haya evidencias científicas, es que hay que respetar lo que ellos piensan. Y si yo me autopercibo en estos momentos como un killer de dragons, un matador de dragones, pues entonces puedo salir a la calle a batirme a duelo contra, no sé, dragones imaginarios. Y la gente tiene que respetar eso. El asunto con las creencias es que las creencias son movidas por la fe, ¿sí? Por la percepción de lo que yo tengo de las cosas, así no tenga evidencias científicas. Y eso es lo que muy a menudo ocurre con la creencia de vida extraterrestre, que solicitamos muy comedidamente las pruebas irrefutables de esas existencias de vida extraterrestre, pero no nos las ofrecen porque somos escépticos y porque ya hay suficientes pruebas. Pero esas pruebas, cuando pasan por las cribas del método científico, no resisten. Son pruebas que se caen a pedazos y son desmanteladas por los escépticos. Me recuerda mucho, porque esto se puede valorar en el libro del mundo y sus demonios, todas aquellas personas que dicen que hablan con los muertos o que pueden ver el futuro, cuando son sometidas a un estudio científico para que demuestren sus poderes, dicen que no pueden hacerlo, que no van a dar esas demostraciones frente a las cámaras o frente a científicos, porque los científicos le prestan un flaco servicio a sus poderes de canalización o de percepciones extrasensorial. Y generalmente cuando una persona va donde alguien para que le lea las cartas o le lea la mano, lo primero que le dice es abra la mente, quítese todos esos prejuicios. Claro, porque es una forma de invalidar el método científico y el rigor de las pruebas, de decir, no, simplemente no crea, simplemente tenga fe. Y la fe es muy buena y muy bonita, pero como dice Carl Sagan en un apartado de su libro, una persona puede estar enferma de malaria y de paludismo y usted tiene dos opciones. Puede tener fe o puede acudir a la ciencia. Puede tener fe e ir donde el párroco de cabecera para que haga una oración o una cadena de oración por la persona que está enferma de malaria o paludismo, o puede ir donde su doctor de cabecera o a la farmacia, puede ir de urgencias para que le suministren algún medicamento contra esas enfermedades, llámese quinina, lo que sea, tetraciclina creo. Entonces, es muy curioso cómo a veces denostamos y nos vamos lanza en ristre contra la ciencia, pero la usamos para todo. La ciencia nos salva la vida, la ciencia dignifica nuestra vida, pero cuando se trata de que la ciencia controvierta con nuestros sistemas de creencias, ahí no queremos a la ciencia, no queremos que la ciencia desmantele nuestros dioses. Bueno, les voy a dejar, muchísimas gracias de verdad por su atención. Espero poder tenerlos nuevamente en este espacio que hemos llamado Rato Libro. Muchas gracias a Azulada, muy amable. Eh, ya veremos qué nuevo libro tendremos para la próxima ocasión. Tengan ustedes muy felices sueños. Bye bye.